La cizaña es perversa, el trigo da vida. Escuche con atención hasta el final. Mateo 13:24. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Versículo 26. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Entendiendo que el trigo es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la cizaña es la mentira, es la palabra de confusión usada por el diablo para arrastrar a muchos al error y dificultar la obra de Dios. El Señor nos tranquiliza, aunque si es verdad que esto está sucediendo, dejemos que al final la verdad va a salir. Entonces los entendidos entenderán y los demás, pues ni modo, pero así será en los tiempos finales. Siempre donde esté la verdad estará la mentira, habrá cizaña. Solo que los entendidos estaremos atentos a la palabra, velando. Podremos ver con claridad el error. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Esta parábola describe la hazaña de un enemigo quien intentó destruir el trabajo del hombre que sembró. Buena semilla en su campo. El propósito del enemigo al sembrar cizaña entre el trigo era destruir el trigo. Pero el agricultor sabio no dejaría triunfar al enemigo. En vez de eso, el agricultor decidió solucionar el problema en el tiempo de la cosecha. Notamos que esta parábola describe claramente la corrupción entre el pueblo de Dios, igual que en la parábola anterior. El fruto, trigo, representa al pueblo de Dios. Es traída cierta influenciada y corrupta, y una influencia que puede parecer genuina, aún como la cizaña puede parecerse al trigo, pero no es trigo, porque al final se va a ver que las espigas, la una tiene trigo, que es comestible y que sirve para la salud y que sirve para el ser humano. Pero la espiga de la cizaña, aunque se parece a la del trigo, esta solo sirve para hollarse en el campo o para ser quemada. La cizaña es una planta venenosa familiar al trigo, que es prácticamente indistinguible de él hasta que se forma la espiga. Ahí es cuando se sabe. O sea, por los frutos es que los conoceréis. Con el interés de preservar y proteger al trigo, el granjero sabio no separó la cizaña del trigo hasta la hora de la cosecha. El agricultor sabio reconoció que la respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo solo vendrá al final de la cosecha. Sabiendo la explicación de esta parábola, como se explica en Mateo 13:36 al 43, entendemos por qué Jesús la dijo justo después de explicar la parábola del sembrador, especialmente con la semilla que creció entre espinos. Pero quizás se pregunte uno si el pueblo del Mesías debe separar inmediatamente el grano de la hierba mala. Y esta parábola contesta la pregunta con un negativo. Habrá un retraso en la separación hasta la cosecha. Esperemos. Ellos al final no aguantarán y se irán, o al final pues no harán nada con permanecer. Será igual a como fue separadas las ovejas de los cabritos. Asimismo, mire que el Señor dice, venid benditos de mi Padre, le dijo a las ovejas, a gozar del reino de los cielos. Y a los cabritos les dijo, id malditos de maldad al fuego eterno. En Mateo 13:35, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. En su explicación, Jesús hace claro que representaba cada una de las diferentes figuras de la parábola. El campo representa al mundo, la buena semilla representa al pueblo verdadero de Dios, los hijos del reino. La cizaña representa a los falsos creyentes en el mundo, los hijos del malo, quienes, como cizaña, el trigo, superficialmente pueden parecerse al pueblo verdadero de Dios, pero no lo son.
En esto vemos que la parábola de la cizaña cambia los personajes un poco de la parábola de las tierras. Mateo 13:39, Mateo 13:18-23. En la parábola de las tierras, la semilla representa la palabra de Dios. Aquí representa a los verdaderos creyentes. El propósito de las parábolas es completamente diferente. La parábola de las tierras muestra cómo los hombres reciben y responden a la palabra de Dios, y la parábola de la cizaña del campo muestra cómo Dios separa a su pueblo verdadero de los falsos creyentes en el fin de este siglo. Satanás tiene un brote de iniquidad por cada brote de gracia, y cuando Dios reactiva su trabajo, Satanás también reactiva el suyo. Esta parábola enseña poderosamente qué es el trabajo de Dios, dividir en juicio. Los magistrados en las iglesias pueden remover a los que son abiertamente malos de la sociedad, pero los que se ven buenos por fuera y por dentro inútiles deben dejar, porque juzgar los corazones está fuera de su área de autoridad. No podemos echar a nadie de la iglesia, así sepamos que es malo, no podemos, es interceder por ellos, y Dios es el que sabe, y al final es por los frutos que se conocen. Jesús anunció el reino de Dios, y esto hizo que muchos de sus oyentes esperaran una transformación de la sociedad, una división inmediata, una absoluta entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La parábola fue dirigida primordialmente hacia esta paciencia. El campo es el mundo, significa esta parábola ilustra no necesariamente que habrá falsos creyentes en la iglesia, aunque eso también es cierto, hasta cierto punto. Si no, Jesús habría dicho que el campo es la iglesia, pero él dijo cuidadosamente que el campo es el mundo. De mayor importancia en la historia de la iglesia ha sido la opinión de que esto realmente significa que el campo es la iglesia. El punto de vista fue asumido por muchos de los padres antiguos de la iglesia, y la tendencia a interpretar la parábola de esa manera fue reforzada por el asentamiento de Constantino. Agustín hizo oficial la interpretación en su lucha contra los donatistas. La mayoría de los reformadores protestantes pensaron de manera igual. Pero el punto es claro, tanto en el mundo como en la comunidad del reino, al final, no es el trabajo de la iglesia escudriñar para encontrar a aquellos que aparentan ser cristianos, pero en realidad no lo son. Es el trabajo de Dios. Al fin de este siglo, Él separará las ovejas de los cabritos. Mientras que el pueblo de Dios todavía esté en este mundo, el campo, habrá incrédulos entre ellos, pero no debería ser, porque el pueblo de Dios recibe a los incrédulos como si fueran creyentes, ignorando las creencias o la conducta de los creyentes profesos. El enemigo que la sembró es el diablo. Claramente el enemigo planta falsificaciones en el mundo y en la comunidad del reino, y es por eso que no es suficiente solo formar parte de la comunidad cristiana. Los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Muchas veces no consideramos que los ángeles de Dios tienen un papel especial en el juicio del mundo, pero sí lo tienen, y son dignos de respeto a causa de este encargo que se les ha dado por Dios. Esto echa desdén especial sobre el gran ángel malvado. Él siembra la cizaña e intenta destruir la mies, y por lo tanto los ángeles buenos son traídos para celebrar su derrota y para regocijarse junto con su Señor en el éxito de la administración divina. Los echarán en el horno de fuego, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús usó esta parábola para ilustrar claramente la verdad de que hay dos caminos diferentes y distintos, uno ancho, uno angosto. Un horno de fuego representa un destino, y la gloria radiante resplandece como el sol, el otro destino. El destino de estos impíos será el fuego, el castigo más terrible, pero esto no los aniquilará, porque demostrarán los indicios más seguros de una fuerte aflicción viviente, el lloro y el crujir de dientes. O sea que ellos no son destruidos. Por la eternidad llevarán fuego, los gusanos le caminarán por encima, y allí es el lloro y el crujir de dientes, allí lo lamentarán. El trigo entra entre el granero de Dios desde cada rincón del mundo, desde todo nivel de la sociedad, desde cada época de la iglesia de Dios. La única verdad es que fueron sembrados por el Señor, por la buena semilla de la palabra. La cizaña igualmente fue sembrada donde había trigo. El enemigo usará a quienes recibieron trigo para llegar a la iglesia,
pero no entendieron sobre la verdadera semilla y por eso fueron usados por el enemigo que les sembró cizaña, lo que los confundió y siguieron en la iglesia pensando que estaban bien y que eran trigo, pero al final se dieron cuenta que en algún momento por descuido les sembraron cizaña, lo que hizo que desapareciera el trigo de sus vidas y luego son cortados y echados en el fuego. Se dieron cuenta cuando ya nada se podía hacer. Es el caso de aquel que estuvo en la iglesia pensando que era salvo, pero por no hacer obras dignas de arrepentimiento cayeron en el error y será el lloro del crujir de dientes. Porque muchos están en la iglesia, pero no oran, no leen la palabra, no estudian la palabra, no meditan en la palabra, no la almacenan en su corazón y no la hacen viva en su vida y no se la llevan a nadie. Así será el fin del siglo. Habrá ambos malos y justos al fin del siglo, como también fue demostrado en la parábola anterior del trigo y la cizaña. En este tiempo saldrán los ángeles y asistirán al rey en la hora de juicio, enviando unos al horno de fuego para juicio final. La referencia, como en la cizaña, no es principalmente a una iglesia mixta, sino a la división entre la humanidad en general. En el juicio final serán sacados a la luz. La multitud fue así como muchas personas se van de los sermones sin ser más sabios, sin entender lo que habían escuchado y sin preocuparse por entenderlo. No, eso allá. Sí, ahí hablan y hasta hablan bueno y oran bueno. Y sí, y cantan canciones buenas, pero eso no es para mí. Una pequeña porción de conocimiento no es suficiente para un predicador del Evangelio. Las escrituras sagradas deben ser su tesoro y deben entenderlas adecuadamente. Su conocimiento consiste en estar bien instruidos en las cosas relacionadas con el reino de los cielos y el arte de dirigir a los hombres allí. Los ministros del Evangelio no deberían ser novicios. Primera de Timoteo 3:6. Hombres novatos e ignorantes, pero hombres poderosos en la Escritura, bien familiarizados con las Escrituras del Nuevo y Antiguo Testamento y el sentido de ellos. Hombres que tienen una reserva de conocimiento espiritual, hábiles y listos para dar palabras a los cansados y para hablar a hombres y mujeres sobre sus casos y preguntas particulares. Julián, el apóstata, un incrédulo y burlón del Evangelio, como es llamado, una vez le preguntó a un cierto cristiano: ¿qué piensas que el hijo del carpintero está haciendo ahora en este momento? Y él respondió claramente y rápidamente: está haciendo ataúdes para ti y todos los enemigos del Evangelio. Fue la pronta respuesta, imagínate. Imagínate cómo le quedó el ojo a este burlón. El saber que Jesús se fue a hacer moradas para aquellos que reconocieron a Jesús como único y suficiente Salvador, acataron la palabra y vinieron a Él con un corazón contrito y humillado. Y aquellos que no creen, incluso se burlan del Evangelio, pues para ellos no está construyendo una mansión, está construyendo ataúdes para que pernoten mucho tiempo en el cementerio hasta que vayan al juicio final y después a la fosa de las tinieblas. Que el Señor me los bendiga mucho, que el Señor me los ayude. Pido al Señor, pido al gran Rey que se apiade de cada uno de nosotros y nos ayude para no ser cizaña, sino ser trigo, poder dar buen fruto, que donde quiera que estemos podamos honrar a Dios con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro actuar, que seamos cristianos verdaderos. Cristiano verdadero no es el que es totalmente sin pecado. Cristiano verdadero es el que se levanta en la mañana, le da gracias a Dios por la noche, por tener donde recostar su cabeza, le da gracias a Dios por la vida, le da gracias a Dios por la salud, le da gracias a Dios por la familia, le entrega el día que empieza, le pone todo en sus manos y cuando peca pide perdón, si peca y va a la iglesia, se congrega, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo y lleva la palabra a otro. Ese es el verdadero cristiano. Ahora que habrá errores, que cometerá errores, que no es totalmente perfecto. En la carne podemos ser imperfectos, pero para el Señor Jesucristo ya somos perfectos. El Señor los siga bendiciendo. Inscríbete en mi canal de YouTube, videos que cambian vidas, y deleítate con estos más de 200 videos, todos, enseñanzas que apuntan a una vida mejor con Cristo.
compártelos. Que el Señor te bendiga.